Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Con Todas las de la Ley. Traemos un programa especial. ¿Recuerdan la primera parte donde hablamos con el cirujano plástico, el doctor Andrés Eloy Soto? Pues hoy nuestra segunda parte. Pero esta vez no vamos a hablar sobre el rostro. Vamos a hablar sobre otros temas que a ustedes les interesan. Vamos a hablar de las mamas, de los glúteos, de estas cirugías que las personas necesitan posbariátricas, que después que pierden muchos kilos, pues necesitan acomodarse las barriguitas, los brazos, etc. Bueno, hoy Andrés Eloy nos va a hablar sobre todos esos temas y mucho más. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi cielo. Bueno, un placer estar aquí de nuevo con ustedes y bueno, súper listo para esta entrevista y dar esta información importante para todos los que me siguen. Qué bello, Andrés. Bueno, vamos a hablar de las mamas. Fíjate, no es raro observar en la calle mujeres que tienen el busto muy grande, muy prominente. Le colocan esas prótesis exageradamente grandes y que no compaginan con su estructura corporal, la espalda, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué se colocan estas mujeres esas prótesis tan grandes y los médicos, el cirujano plástico, no hace especial referencia en eso y no le dice a su paciente eso no le va bien? Bueno, fíjate, excelente tu pregunta y comentario añadido, porque hay una responsabilidad compartida. Una es la parte social, donde tú te das cuenta que cuando una amiga se opera, todas quieren operarse. Entonces hay como una competencia social, donde además es como por moda. Todas quieren ponerse un volumen grande, etcétera, etcétera, cosa que ya eso además pasó de moda. Ahora todo es un poquito más pequeño, más natural, etcétera. Y por otro lado, la relación médico-paciente que no se establece de la mejor manera, porque tiene que el médico explicarle a la paciente que lo que le corresponde es una prótesis entre tanto y tanto según sus medidas. Eso no es a lo loco, para eso hay un criterio médico y una evaluación médica. De hecho, todos los días a mí me preguntan por las redes, ¿cuánto tiene la mamoplastia? ¿Cuánto la... Dios mío. Como si vendieras papas. Tal cual. ¿Cuánto está el kilo de...? Y no es así, porque cada cirugía es diferente, cada técnica, el tiempo de quirófano, el tipo de implante, y cada paciente es totalmente diferente. Por eso es que la evaluación es individual y cada presupuesto es individual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas esas medidas, tú tienes que saber escoger según el tipo de implante y según esas medidas que tomaste, que son la circunferencia del tórax, horquilla, pezón, el surco, etcétera, etcétera, base de la mama y todo eso, tú tomas la decisión de qué es lo que le va a quedar bien a esa paciente, cuánto mide, cuál es su peso, su talla, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pues hay mujeres que de repente con 20 centímetros de tacón aparentan un cuerpo diferente y puede de repente, pero no va a estar en la playa entaconada, ni va a estar en una piscina entaconada, ni en su casa entaconada. Entonces, tiene que ser una armonía realmente en ese cuerpo en su totalidad. De hecho, yo a todas las pacientes las evalúo sin zapatos, sin ropa, las evalúo por delante de una vuelta, veo si son caderonas, si no son caderonas, si tienen glúteos, si no tienen glúteos, si tienen cintura, no tienen cintura, etc. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta, inclusive la profesión, porque hay unas medidas de mamas que tú puedes disimular y puedes de repente con un buen taller verse elegante, un abogado, etc. Pero hay otras que no las puedes disimular, eso lo tienes que tomar en cuenta. Ahora, si la paciente te dice, bueno, aquí yo trabajo, no sé, en un club nocturno y hago full dance, etcétera, todo lo que quieras, no hay en el de deporte, sino en el de trabajo. Entonces eso es otra cosa que tú también debes evaluar. Entonces ya por trabajo puedes hacer algunas excepciones, pero realmente la idea es buscar una armonía en ese cuerpo y colocar los implantes que ella merite. Hay implantes de perfil bajo, de perfil alto y de perfil extra alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la base del implante en los perfiles bajos es más ancha y la altura es menor. Esa es para las mamas que de repente no necesitan tanta proyección y que tienen una base muy grande. Hay otras que son perfil alto, que la base es un poco menor y la altura un poco mayor, y las perfiles extra alto, donde la base es más pequeña y la altura es mucho mayor. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque no es necesario hoy en día colocar un implante de 500 cc para que se vea una mama bien proyectada y bonita. ¿Por qué? Porque ahora
ese peso también hay que tenerlo en cuenta si tienes problemas a nivel funcional, a nivel de columna cervical, si tienes hernias, si tienes desviaciones, porque evidentemente está sumando un peso extra también a ese tórax, ¿no? Y estas medidas de las cuales hablamos van a hacer que uno escoja ese perfil del implante y además el volumen del implante. Entonces a veces hay un volumen que puede ser de 300 cc y puede dar una muy buena proyección que de repente ni siquiera logras con otro tipo de perfil de un implante de 500 cc. Entonces hay que saber realmente escoger muy bien todo esto. Hay otros médicos que de repente por ahorrar cicatrices o no explicarle bien a los pacientes que no hay manera de que quede bien sin cicatrices, porque hay que recoger piel, hay que hacer una aspexia mamaria, etc. A veces creen que rellenando van a lograr un buen efecto. Entonces son esas personas que se operan y de repente quedan bien unos meses y al año, 2 años están descontentas porque se les ha caído el tejido mamario y entonces tienen el efecto del double bubble effect, o el efecto de doble burbuja, que es que les queda el implante aquí arriba y el tejido mamario desciende. Entonces, claro, ¿qué pasó allí? Que simplemente esa paciente necesitaba desde un principio una aspexia mamaria. Alrededor de todo el pezón sería la cicatriz, o alrededor de todo el pezón y una vertical, que es como una especie de una chupeta a la ida, o un ancla, o una T invertida, etcétera, etcétera. Y todo eso depende de cada caso. Entonces hay que diagnosticar bien, evaluar bien, tomar bien la decisión de qué implantes necesita, si necesita implantes o no, ¿ok? Porque hay personas que tienen una mama bastante grande y que de repente hay que simplemente recoger y pexiar, o sea, levantar y colocarlas en su lugar y que no necesitan implantes. Y bueno, todo eso es parte de un buen criterio médico y de una buena evaluación médica. Tú me hablas de la cicatriz en forma de chupeta, me hablas de la cicatriz alrededor de la areola, pero también hay pacientes que cuentan que las prótesis se las colocaron a nivel de la axila. Correcto. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué hay unos que colocan las prótesis por la axila y hay otros que tienen que hacer estas cicatrices que a ninguna mujer le gusta? Y además hay unos que colocan la prótesis detrás del músculo y otros la colocan delante del músculo. Correcto. ¿Cuáles son las diferencias entre todo esto? Bueno, todas estas son técnicas válidas y correctas. Simplemente hay unas indicaciones para unas, otras indicaciones para otras, y pues hay cirujanos simplemente que manejan más unas técnicas que otras y esa es la que le vamos a ofrecer a los pacientes. Lo ideal es manejarlas todas y poder tener toda esta gama de opciones para cada una de estas pacientes. ¿Qué es lo que pasa con las mamas axilares? Es una técnica bastante pues, sencilla, en buenas manos evidentemente y con personas con experiencia, pero es una técnica a ciegas, donde tú no estás viendo si hay un sangramiento interno, donde tú no estás viendo nada, sino que a nivel de palpación y guiándote por la anatomía, es donde simplemente logras abrir el bolsillo donde va el implante, lo colocas y listo. Esto debe ser en pacientes que tengan un pinch, que tenga, o sea, hay una evaluación física donde hay unas que sí tienen un tejido mamario que son candidatas para ello y otras donde no son candidatas para ello. El complejo retrofesor tiene que estar pues, totalmente simétrico, acorde y además tiene que haber una simetría en ambas mamas porque no hay manera de corregir nada vía axilar, simplemente de abrir, colocar el implante donde va y cerrar. Entonces, sí, hay algunos pacientes que son candidatas para esa técnica. Hay otros pacientes que son candidatos para la parte con una herida areolar inferior, como una semiluna en la parte inferior de la areola, otros que son alrededor de toda la areola, porque ahí recogen un poco de piel y levantan un poquito esa mama, y hay otros que ameritan alrededor del pezón con la vertical, donde recoges también un poquito más de tejido y levantas la ubicación del complejo areolar pezón para que se vea más ubicada anatómicamente correcta la mama, y las otras donde hay que recoger demasiada piel o también tejido mamario, pues es la que son la T invertida o el ancla, dependiendo también de pues, qué tanto exceso de piel o qué tan caídas estén esas mamas. Entonces todo esto hay que evidentemente tomarlo en cuenta a la hora de decidir la técnica y la vía de abordaje. Inclusive hay otras que son submamarias. En el surco mamario haces la herida allí o la incisión allí y pues por esa vía abordas y haces el trabajo. Todas estas anteriores, si son visibles, tú vas a ir viendo como cirujano qué estás haciendo, cauterizas el vasito, etcétera, etcétera, y son técnicas mucho más seguras. Entonces eso es lo que, pues digamos, las diferencias entre unas y otras, pero cada caso es diferente y cada quien va a tener siempre varias opciones, ¿ok? Hay unas que simplemente, además de eso, son las heridas y las vías de abordaje.
pero las técnicas que tú utilizas para cada una de esas cirugías son diferentes. Los pedículos, que digamos es la irrigación que garantiza que esa mama pues sobreviva, el tejido mamario y todo, que ese tejido esté bien y no pase ninguna necrosis de las zonas, pues son muchos, son superiores, inferiores, o puedo utilizar diferentes pedículos. Eso ya es algo que inclusive hay estudios como la tomosíntesis, donde te dice, bueno, mira, tal pedículo es el más correcto, etcétera. Y bueno, ahorita hay mucha tecnología para minimizar los riesgos en cuanto a cirugía mamaria. Hay una seguidora que me envió su fotografía de la cirugía de mama y de verdad me causó mucho impacto porque tenía la parte inferior de la mama como necrosada y se veía como si se estuviera saliendo la prótesis. ¿Eso se debe a qué? Bueno, se debe a muchísimos factores. Primero, hay que saber qué se le hizo a esa paciente, si es una cirugía primaria o si ya venía de cirugías previas, si había pues algún corte en las cirugías previas que no era el correcto y alguno de estos pedículos de los cuales te comenté anteriormente estaba afectado, si se de repente quedó a tensión la herida, o sea, si se quitó mucha piel o no, si hubo la colocación de algún implante que fuese de repente muy grande para ella y pues no estaba pues acorde con lo que se hizo en la cirugía, si se infectó, si hizo algún seroma, algún hematoma y que de repente pues hizo que hubiese una dehiscencia de la herida, de la sutura, pues se puede ver a cualquiera de estos factores como tal, inclusive hasta la misma cicatrización per se de la misma paciente. Entonces todos estos son factores que pues hay que considerar y las pacientes deben saber que todas estas complicaciones existen en una cirugía. Lo lógico que, bueno, haciendo los estudios correctos, un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, en manos de gente capacitada y que legalmente pues sean los aptos para hacer esta cirugía, pues se minimizarían estos riesgos. Continuando con las mamas. Cuando a una paciente se le comienza a salir la prótesis de repente, ya tiene 3 meses de operada, y comienza a sentir molestia, como un encapsulamiento, pero adicionalmente a eso como si se le estuviera brotando la prótesis. Eso le pasó a una de mis asistentes. Ella se operó de las mamas, le quedaron bellísimas, etc. Y pasado 3 meses comenzó ella con un problema en la cicatriz, como si algo se le estuviera saliendo por allí, comenzó a supurar. Bueno, total fue toda una tragedia porque la prótesis comenzó a salir del sitio de la cirugía. ¿Por qué también? Bueno, ahí igualmente hay que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, si le colocaron un implante muy grande, si realmente ya no tenía nada de tejido mamario y eso quedó pues a tensión. ¿En qué plano la colocaron? Que fue una de las preguntas que no te respondí anteriormente completamente, que si se colocó detrás del músculo o delante del músculo. Muchos países como algunos países europeos, inclusive en Brasil, colocan más por delante del músculo, o sea, prepectorales, que por detrás del músculo. En Venezuela, por lo general, se colocan en mayor porcentaje por detrás del músculo y no por delante. Eso depende también de cada caso. En una paciente físico-culturista, por ejemplo, se lo debería colocar por delante del músculo, no por detrás, porque si no, ese músculo es demasiado fuerte y va a estar allí haciendo presión sobre el implante y puede traer complicaciones, puede hacer que se rompa el implante, etcétera, etcétera. Entonces, hay indicaciones para cada una de esas técnicas pre o retropectorales. Y en este caso de esa paciente habría que también evaluar si se colocó por delante del músculo o por detrás del músculo, si cerraron el músculo y quedó realmente el implante protegido por el músculo más el tejido mamario, o si simplemente pues no se cerró, si ya tuvo rechazo a los puntos internos, si tuvo algún problema de cicatrización, si tuvo algún hematoma, algún seroma que también pudo haber hecho que se haya reabsorbido esos punticos y que evidentemente el organismo siempre va a ver la prótesis como un cuerpo extraño. Entonces va a tender a rechazarlo, y de rechazarlo quiere decir que va a tratar de que salga de alguna manera. ¿Y por dónde va a salir? Por la herida donde se operó, que es el punto pues más friable o más, menos fuerte en ese momento. Además que toda mujer que se opere de implantes mamarios siempre va a ser una contractura, no una contractura, claro, va a tener una cápsula, ¿ok? Pero ¿por qué? Porque es un cuerpo extraño, el organismo reacciona ante este cuerpo extraño y siempre hay una célula o una pequeña cobertura, una mallita que se forma alrededor del implante. Todos lo van a tener, pero ¿qué pasa? Que eso tiene una clasificación que va de grado 1 al grado 4.
Entonces el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 es la que te hace saber si hay algún problema realmente y que si necesitas hacer algún tipo de cirugía para acomodar eso. Entonces cuando tú tienes una contractura capsular, grado 1 y grado 2, es normal, la gran mayoría de las mujeres que tengan implantes las tienen, como te dije, pero cuando ya hay grado 3 es cuando hay dolor, es quirúrgica. Y cuando hay grado 4, que hay dolor y hay deformidad visible de la mama, es cuando es quirúrgica. Entonces hay que abrir, hay que hacer una capsulectomía o capsulotomía, dependiendo del caso, que es decir, que se radia esa cápsula, esa mallita que está alrededor del implante, o se saca completamente y hay que hacer un recambio del implante. En este caso, dependiendo si es una primera vez, puede ser por otro implante, igualmente de silicona coercible, de quinta generación, que puede ser microtexturizada, nanotexturizada o lisa. No texturizada, ya esas no se deben utilizar, porque saben que el síndrome anaplásico de células gigantes tiene una pequeña relación en un bajo porcentaje, pero lo hay, entonces ya esas no se deberían colocar, pero existen otras prótesis que son de poliuretano, que son las que realmente personas que tengan ese tipo de problemas con contracturas se deberían utilizar. Son un poquito más caras, pero son de otro material, de otra cobertura, y hacen que el organismo reaccione menos ante el implante. Andrés, ¿cómo sabe una paciente cuándo se le rompió la prótesis? Básicamente ya siempre notan un cambio en la textura de la mama o en la dureza de la mama. Y eso es básicamente lo que se siente, el examen físico, etc. Cuando uno palpa y hace la movilización del implante, uno se da cuenta que de repente una se mueve sin problema y la otra hay como que, epa, ¿qué pasó aquí? Entonces, eso es a nivel del examen físico, ¿no? Lógico, se puede palpar inclusive. Y algunas veces puede causar algún dolor o algún aumento de volumen, porque también el organismo pues, reacciona ante ese silicón que está allí en ese espacio, que generalmente se mantiene allí. No es una urgencia ni una emergencia médica, pero sí es algo que tiene que ser resuelto con alguna prioridad, dependiendo pues, de cada caso, de cada paciente, y es importante pues, hacer el recambio correcto. Sin embargo, las prótesis actuales, la mayoría son de quinta generación, son una tecnología bastante alta, y hoy en día, antes se decía que 10 años, pero ya de las últimos 4 años para acá, 5 años para acá, que hay muchas prótesis, como te dije, de una alta tecnología, ya esas prótesis realmente lo que hay que importante es hacer su chequeo siempre, pero ecomamario, mamografía, dependiendo de la edad de la paciente, anualmente, lógico, y saber que los implantes están bien. Sin embargo, el estudio para saber si un implante está roto o no es la resonancia magnética de mama. Es el estudio con mayor especificidad y en un alto porcentaje lo que ese estudio diga es lo que es. Porque el eco te puede decir que hay algunos cambios, igualmente la mamografía, pero la resonancia magnética te dice que ese implante está roto o no está roto. Y ese es el estudio de elección para saber eso. Hay unos cirujanos plásticos que no están de acuerdo con la mamografía, porque la mamografía puede sacar la prótesis de su lugar o la puede romper. Ellos consideran que lo mejor para la detección del cáncer o de algún tipo de nódulo en la mama con prótesis es la resonancia magnética. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, esto es un tema evidentemente, como siempre yo he dicho, zapatero a su zapato. El cirujano plástico puede opinar, puede tener un criterio, pero eso es la elección es del imagenólogo y del patólogo mamario, que es quien debe controlar el tejido mamario y cómo está evolucionando eso. Entonces, aparte que es muy importante, no solamente el equipo donde te lo haga, sino la persona que te hace ese estudio y la experiencia de quien va a hacer el informe de ese estudio. Eso es algo importantísimo, porque si no saben lo que están buscando, nunca lo van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? El supervisor puede tener su criterio, puede gustarle o no gustarle un estudio, pero estadísticamente y cada estudio tiene su indicación para. El eco mamario se dice que es para mujeres jóvenes, hasta tal edad, hasta los 30 o 35 años, el estudio de elección para el tejido mamario. Después se debe complementar ese eco mamario con una mamografía, después de los 30 o 35 años, dependiendo de algunos criterios. Y la resonancia magnética, evidentemente, va a darte otras imágenes, pero también es para ver otras estructuras y otras dimensiones. Entonces, inclusive hasta los 3 estudios serían indicatorios de personas que tengan prótesis mamaria, porque uno te habla más del implante, el otro te habla más del tejido mamario en unas dimensiones y otro te habla más del tejido mamario en otras dimensiones. Pero eso también lo debe decidir el patólogo mamario, que para eso también tiene su especialidad en conjunto con el imagenólogo. Agotado el tema de las
Pasemos al otro punto. ¡Ay! Ahí está el fiscal de tránsito diciéndome que nos quedan 10 minutos, Andrés. ¿En qué momento se pasó la media hora? Demasiado rápido. Ay, esta es la tercera parte, Andrés. Vamos rapidito, por lo menos la introducción de lo que es lo más sencillo, no la dermo, sino la otra, la lipoescultura. La lipoescultura. Hablemos un poquito de eso. Bueno, más sencillo entre comillas, porque hoy en día hay muchísimas tecnologías, láser, láser, o sea, hay cualquier cantidad de aparatos que hoy en día puedes utilizar para hacer una lipoescultura asistida por. Porque lipoescultura es cuando tú moldeas una zona de grasa y quitas de repente de una zona y colocas en otra, etcétera, etcétera. Pero lo que es liposucción realmente siempre es con cánulas y siempre es el aspirar y quitar grasa de una zona. Entonces tú puedes hacer una liposucción sin lipoescultura o realizando una lipoescultura, pero sin colocar esa grasa que estás extrayendo, o puedes hacer una liposucción y esa grasa que estás extrayendo, colocarla. También hay muchos procesos donde puedes colocar esa grasita en el glúteo o en ciertas zonas donde haga falta, inclusive está en la cara, pero puedes hacer también algunos procesos como centrifugar esa grasa, nanograsa, transegarla, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus indicaciones, sus pros, sus post y sus contras y pues sus beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere ahora high definition, alta definición, lipo, etcétera, la marcación abdominal, etcétera, etcétera. Y eso es un grandísimo error también muchas de las veces. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son candidatos perfectamente para este tipo de cirugía, pero hay personas que no. Porque esa marcación abdominal, en la gran mayoría de los pacientes, se hace una simulación de los cuadritos, pero que los cuadritos es simplemente las inserciones musculares que cuando la persona está totalmente delgada y hace mucho ejercicio, esos músculos se notan allí. Y las depresiones y irregularidades por donde está el músculo y donde está la parte tendinosa, entonces bueno, se ven los cuadritos. Entonces eso es importantísimo. Pero hay otras personas que si no tienen la dieta, el ejercicio, los cuidados que son, se les van a ver más bien unos tuyullos horrorosos cuando comienzan a engordar, porque hay una fibrosis interna. Entonces hay que estudiar muy bien qué pacientes se les hace, qué pacientes no se les hace, etcétera, etcétera, y cuál es la tecnología que se debe realizar. Por supuesto, mientras más tecnología, pues va a tener mayores costos y además todos estos equipos son bastante nuevos y hay una curva de aprendizaje del médico. Y evidentemente, mientras más tecnología y equipos utilicen, más riesgos de producir lesiones, quemaduras, etcétera, o irregularidades pueden existir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que simplemente saber quién es candidato a qué tipo de procedimiento previa a una muy buena evaluación médica. Lógico que quien invirtió miles de dólares en un equipo va a decirte que es el mejor, pero hay que ser honesto con los pacientes y decirle, mira, este es bueno, este también, yo tengo yo te puedo hacer o yo tengo experiencia con pero eso no quiere decir que sea mejor o peor que otro, y eso es importantísimo. ¿Sabes por qué a la gente le encanta con todas las LLA? Porque nosotros nos vamos por la calle del medio. Bueno, es así. A nosotros nos gusta traer los especialistas para que nos hablen con la verdad, para que todas las personas sepan dónde están paradas al momento de decidir hacerse un procedimiento de cirugía plástica, pues que cuando vayan al especialista no se dejen caer a coba. Es importante esto que tú acabas de decir y por eso yo les ofrezco una tercera parte, porque ahora es que nos faltó tela por cortar, Andrés. Se nos agotó el tiempo por el día de hoy, así que por favor, 2 minuticos para que dejes el cierre del programa, tus redes sociales y dónde te pueden ubicar. Bueno, muchísimas gracias. Importantísimo, siempre por favor busquen cirujanos plásticos acreditados con experiencia en cada uno de los procedimientos que ustedes se deseen hacer. Revisen la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, en el directorio pues van a ver quién es miembro, quién es no, y por supuesto lo ideal es saber en manos de quién se van a colocar. Mis redes, bueno, en mi página web pueden encontrar toda la información, que es www.andrescalquiro.com.
andreseloysotomontenegro.com, o sea, mis dos nombres, mis dos apellidos, y mi Instagram profesional es DR, de doctor, DR Soto Montenegro, y el personal Andrés Eloy Soto. Igualmente mi WhatsApp, que también me pueden llamar, escribir por ahí sin ningún problema, que es el 0416-632-9797. También tengo Twitter, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que ustedes en las redes se meten y ponen mi nombre y pues ahí seguramente va a salir de qué manera me pueden contactar. Ay, gracias, mi querido Andrés. Voy a hablar con Carolina, porque la culpa de que el programa sea de media hora es de Carolina, no es mía. Yo nunca tengo la culpa, la tiene ella. Así que voy a hablar con ella para ver si podemos hacer un programa de 1 hora, Andrés, porque no podemos seguir corriendo aquí atropellados. La gente necesita conocer con detalle todo esto. Así que bueno, llegamos al final de este programa por el día de hoy. No olviden seguirme en todas las redes sociales, con todas las de la ley. Además, programa de radio NDO. Así que los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.